¿Cuáles son los parámetros de las líneas de transmisión? From up above, you know you make my world light up. When I was down, Ni idea, parce. was hurt, you came to lift me up. Life is a drink. Una línea de transmisión tiene 4 parámetros que afectan su capacidad para cumplir su función. When I was a river, dried up, you came to lift. La conductancia, la resistencia, la inductancia y la capacitancia. La conductancia es la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente. Esta no se toma entre conductores de una línea aérea porque la fuga en aisladores llega a ser despreciable. Resistencia. Este parámetro es la causa más importante de pérdida de potencia en las líneas de transmisión. En corriente alterna existen 2 tipos de resistencia al paso de corriente. Una del mismo valor de corriente directa dada por Just sent from up above. I feel it coursing through my blood. 2. Efecto pelicular. En corriente continua la densidad de corriente es similar en todo el conductor, pero en corriente alterna se observa que hay una mayor densidad de corriente en la superficie que en el centro. When low. Inductancia se define como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica. Se representa como una bobina en serie y modela el proceso de almacenamiento energético en forma de campo magnético que se produce en la línea. Inductancia de un conductor debida al flujo interno. Las líneas de flujo magnético forman lazos cerrados que enlazan el circuito, mientras que las líneas de flujo eléctrico tienen su origen en las cargas positivas de un conductor y terminan en las cargas negativas del otro conductor. Enlaces de flujo entre 2 puntos externos a un conductor. Debido a que las trayectorias de flujo son círculos concéntricos alrededor del conductor, todo el flujo entre P1 y P2 está dentro de las superficies cilíndricas concéntricas que pasan por P1 y P2. El conductor lleva una corriente de A donde Hx es la intensidad del campo magnético. Inductancia de una línea de 2 conductores. Se debe suponer que los conductores son cilíndricos sólidos, cada uno con radios R1 y R2. Un conductor es el circuito de retorno del otro. Se sumarán la inductancia debida a los enlaces de flujos internos y externos. Enlaces de flujo de un conductor dentro de un grupo. Se tiene un grupo de conductores en el cual la suma fasorial de sus corrientes es 0. Los conductores 1, 2, 3, n llevan las corrientes fasoriales I1, I2, I3 y n. Las distancias de estos conductores se tomará con referencia a un punto P remoto. When I was down, when I was Inductancia de línea de conductores compuestos. Son conductores que se componen de 2 o más elementos o hilos que están eléctricamente en paralelo. Los conductores trenzados están dentro de esta clasificación. think I must be my user. When I was a river, dried up, it came to Inductancia de líneas trifásicas con espaciamiento equilátero. Se debe suponer que no existe conductor neutro y que la suma fasorial de las corrientes es 0. Así IA más IB más IC igual a 0. Inductancia en líneas trifásicas con espaciamiento asimétrico. En un circuito desbalanceado se obtiene una inductancia diferente en cada fase.
Para restablecer el balance de las tres fases, intercambian las posiciones de los conductores en intervalos regulares a lo largo de la línea, de forma que cada conductor ocupe la posición que tenían originalmente los otros conductores a igual distancia. Este procedimiento se denomina transposición. Inductancia para conductores agrupados. Para extra alta tensión, el efecto corona y sus pérdidas de potencia e interferencia en las comunicaciones puede ser excesiva si el circuito solo tiene un conductor por fase. El gradiente de alta tensión en la superficie del conductor se reduce efectivamente si se tienen dos o más conductores por fase. Capacitancia es la diferencia de potencial entre dos conductores, lo cual hace que dichos conductores se carguen de la misma forma que las placas de un capacitor. La capacitancia entre conductores paralelos es una constante que depende del tamaño y la distancia entre ellos. Puede ser despreciable en líneas de menos de 80 kilómetros o 50 millas. Capacitancia en una línea de dos conductores. La capacitancia en una línea de dos conductores se define como la carga sobre los conductores por unidad de la diferencia de potencial. Capacitancia en una línea trifásica con espaciamiento equilátero. Los tres conductores idénticos de radio R de una línea trifásica con espaciamiento equilátero expresa el voltaje entre dos conductores debido a las cargas de cada uno si se supone una distribución de carga uniforme. Capacitancia de una línea con espaciamiento asimétrico. En las líneas no traspuestas, la capacitancia en cada fase del neutro es diferente. Por eso se tiene que transponer la línea para que todas las fases al neutro tengan un valor promedio. Efecto del suelo sobre la capacitancia en líneas de transmisión. Método de imágenes. El suelo afecta a la capacitancia en líneas de transmisión porque su presencia altera el campo eléctrico de la línea. Se supone un conductor ficticio de igual tamaño y forma que los conductores de la línea, colocado directamente abajo del conductor original a una distancia del que es igual al doble de la que tiene el conductor de la línea del plano a tierra. Capacitancia en conductores agrupados. Se debe tener en cuenta la carga en cada uno de los conductores del grupo, la cual será una fracción de la carga total del conductor. Por último,